Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ahsoka 2, Masters, es la serie más esperada por todos los fans de Star Wars, incluyéndome. Un producto de Dave Filoni que básicamente está uniendo todo el presente de la saga de Star Wars, pero también series de Clone Wars y Rebels con mucha nostalgia, dándonos conflictos cósmicos de la fuerza como nos dejó esa escena de Baylan Skoll visitando las deidades de Peridia o unas estatuas hacia con algo que le llamaba, pero también trayéndonos personajes súper potentes de Star Wars que son totalmente clásicos, no solo como Ahsoka Tano, sino como el gran almirante Thrawn y el mismísimo Anakin Skywalker. Y sabemos que Ahsoka abrió toda una caja de Pandora por tener una nueva galaxia justo en Peridia, con Baylan Skoll con algo que le está llamando. Algo que seguramente en Ahsoka 2 estará investigando Ahsoka, su padawan Sabine y Anakin, que se presentó como un fantasma de la fuerza, pero también veremos una trama con el gran almirante Thrawn y Hera Syndulla y todo ese conflicto que hay en la galaxia conocida, ahora que Thrawn aparentemente la está invadiendo para patear de trasero a la Nueva República. Ese es el contexto que nos dejó la temporada 1 de Ahsoka, pero recientemente, Masters, y también los últimos meses, ha surgido muchas filtraciones y carnita que nos dan contexto de qué esperar en Ahsoka 2, una serie que se produce en este abril del 2025 y que se estrenará seguramente en el 2026. Así que vamos a revisar toda esta filtración que de verdad está de locura, Masters, de lo que podremos ver en Ahsoka temporada 2 en 2 puntos. Así que síganme. Ok, Masters, en primer lugar tenemos que hablar de por qué me parece que esta filtración es muy real, antes de revisar en el punto 2 toda la carnita de la trama que se ha filtrado, donde sí hay mucho Anakin, Ahsoka y otras sorpresas. Así que en esta parte, Masters, debo de hacerles una advertencia de spoilers de cosas que podríamos ver en Ahsoka temporada 2. Y debemos decir, Masters, que esta filtración viene de Den of Nerds en su show. Una fuente que en realidad es nueva en este canal, Masters, pero que normalmente hace un montón de filtraciones y noticias de Marvel. Incluso tiene relación con este insider y con otros famosos como My Time to Shine Hello. No nos olvidemos el pequeño gran detalle que antes de que apareciera Ahsoka en Mandalorian 2 allá en plena pandemia, el propio Heavy Spoilers filtró todo correctamente ese capítulo de Ahsoka y revelando el nombre del niño Grogu. Vaya, lo que voy, Masters, es que estos insiders tienen muy buen contexto, y justo Den of Nerds, Masters, que es la fuente, habla de muchas cosas que han revelado otros insiders muy importantes en Hollywood sobre Ahsoka 2. Como el propio Jeff Snyder, Daniel RPK, My Time to Shine Hello y Christian Harloff. Cosas que nos han dicho estos 4 insiders, digamos, Masters, en los últimos 3 o 4 meses. Así que Den of Nerds es la quinta fuente que habla sobre Ahsoka 2 y que nos aporta mucha carnita. Y lo que aporta Den of Nerds, Masters, va en el mismo orden de lo que hemos sabido de que volverá Anakin Skywalker como fantasma de la fuerza, pero también con flashbacks de Clone Wars, trayendo de regreso a Ariana Greenblatt, la joven Ahsoka que vimos en la temporada 1 para interpretar a la jovencita Ahsoka, lo cual implica que tendremos enormes flashbacks de la Guerra de los Clones, pero también vendrá Ewan McGregor como un joven Obi-Wan Kenobi a esos flashbacks. Todas estas fuentes, Masters, ya habían hablado de esto y ahora se suma Den of Nerds dándonos contexto extra. Pero también yo he especulado mucho, Masters, que creo genuinamente a que Avelot será la villana y eso que llama a Baylan Skoll en Peridia, siendo la madre de Mortis que desatará el caos. Por eso las estatuas de Mortis y todo lo que vimos en la temporada 1. Perhaps they flee a power greater than their own. Something calls to me. Y curiosamente, estos insiders, Daniel RPK y My Time to Shine Hello, han hablado de Avelot sobre que vendrá en Ahsoka 2, y ahora también nos lo dice Den of Nerds dándonos un contexto ampliado. Y esto también se une, Masters, al recast de Baylan Skoll debido al fallecimiento del actor Ray Stevenson, que ya sabemos que está confirmado que Rory McCann, el perro de Game of Thrones, continuará este legado. Así que este contexto sobre esta filtración es muy importante, que nos habla de la confiabilidad de esta filtración. Y ojo que entre las cosas que habló Den of Nerds, Masters, que tienen que ver con rumores recientes que hemos escuchado densamente sobre el futuro de Star Wars, es que también nos reveló que viene una serie animada de Darth Maul. Guiño guiño, eso que hemos escuchado por meses de que están haciendo algo con Asajj Ventress y Darth Maul en la era imperial. No por nada ya se ha confirmado poco a poco lo que nos dijo la actriz de voz de Ventress, o sea, Nika Futterman, de que ella aparentemente estaría en 3 cosas. Como la vimos en un pequeño cameo como un aperitivo en Bad Batch, y ahora se confirmó, digamos, ese postre del cual hablaba claro en la serie de Tales of the Underworld. Y sabemos que Lucasfilm anunciará algo grande en la Celebration justo en el futuro animado. Así que sí pinta, Masters, a que se viene algo de Maul y de Ventress, pero estén al pendiente, porque claro, los anuncios de la Celebration se volarán la barda. Ok, Masters, pero ya sé lo que están pensando. ¿Qué rayos dice esa filtración sobre lo que viene en Ahsoka 2? ¿Cierto? Pues vamos aquí pues al punto 2. Ok, ya agárrense, Masters, porque esto está loquísimo y seguro se irán confirmando cosas poco a poco en la próxima Celebration y durante el rodaje de Ahsoka, el cual inicia, claro, este mes de abril. Y por un lado se nos habla de lo que está pasando en Peridia, en esa galaxia, con Ahsoka y Sabine viviendo con los Noti, que sabemos que Anakin está funcionando como una especie de mentor fantasma de la fuerza, como ya lo vimos al final de la temporada 1, donde curiosamente en esa temporada el propio Hayden Christensen apareció en 5 episodios distintos. O sea, fue un personaje regular en esa serie, Masters, y
lo que nos confirma esta fuente es que justo Anakin Skywalker con Hayden Christensen volverá a ser un regular para la temporada 2, apareciendo muchísimo como un fantasma de la fuerza, siendo un guía de la Padawan que es Ahsoka Tano. Y esto es un mega bombazo, Masters, porque todos amamos a Anakin Skywalker y claro, es el elegido de la fuerza. Él vivió en persona ese conflicto con las deidades de Mortis que se sembró desde Clone Wars y que se está reexplorando ahora en la serie de Ahsoka. Y justamente se nos explica que Dave Filoni en esta temporada 2 hará esas cosas raras del conflicto cósmico de la fuerza, como ya lo vimos en Clone Wars o en Rebels, justo con las deidades de Mortis o el mundo entre mundos. Porque se nos dice pues que exploraremos más de eso que pasó con las deidades de Mortis en su pasado, ligándonos pues a estos flashbacks de la Guerra de los Clones. Pero en ese conflicto cósmico de la fuerza, aparentemente lo que está encerrado en esa montaña hacia donde va Baylan Skoll es justo Abeloth. Por eso han hablado tanto de Abeloth todos estos insiders. Y sabemos justo que en la historia de Legends, Masters, ella era la madre de Mortis, que básicamente cometió un pecado y terminó encerrada por el padre, el hijo y la hija. Y sabemos que Anakin de una forma u otra está ligado al padre de Mortis porque justo el padre quería que tomara su lugar en el trono del balance. La hija está ligada de una forma u otra mediante Morai el Combor a la propia Ahsoka que dio su vida por ella. Y sabemos que el hijo oscuro es un agente del caos. Todas estas cosas sembradas en Clone Wars pagarán aquí, para así ligarnos con los flashbacks de la Guerra de los Clones. Y se nos explica que en la serie tendremos flashback de lo que sucedió justo en el arco de Mortis, para dar contexto de estas deidades de la fuerza y de Abeloth. Por eso ahí, Masters, no solo volverá a Anakin, que lo veremos regularmente como un fantasma de la fuerza, sino en su versión joven de la Guerra de los Clones otra vez, idéntico como lo vimos en la temporada 1, y por eso también volverá la joven Ahsoka de Ariana Greenblatt, que también la vimos en los flashbacks de la temporada 1, pero la sorpresa aquí será el propio Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi joven, hasta con armadura, algo que inclusive el propio actor Ewan McGregor ha implicado en sus declaraciones. Y sabemos que varios insiders han hablado de todo esto, así que está confirmado. Y todo parece ser, Masters, que lo que vimos con los flashbacks y usando el deepfake en la temporada 1 fue justamente un experimento de Dave Filoni para sembrar el mega conflicto en torno a Clone Wars en la temporada 2 de Ahsoka. Ahí tendremos contexto de qué pasó en realidad en Mortis y seguro tendremos parte del origen de Abeloth. O sea, netamente sabemos que Abeloth está en Peridia y por eso hace tanto sentido que Peridia sea un completo cementerio y que Thrawn y las Dathmiri hayan querido huir de ahí. Por eso es tan importante el personaje de Baylan Skoll con el recast de Rory McCann, Masters, que básicamente será nuestros ojos con eso de que está buscando el fin de este ciclo destructivo de la fuerza y de que algo le está llamando aparentemente para ir a liberarlo, ligado a las deidades de Mortis. Y para los fans de las precuelas debo decir que justo la fuente Den of Nerds no habla nada de Natalie Portman volviendo como Padme, Masters. Esto solo lo había mencionado que estaba en negociaciones aparentemente Christian Harloff, y como lo comentamos hace unos meses en este canal, inclusive el insider Jeff Snyder puso en duda de que volviera Natalie Portman. Así que en este caso, Master, las posibilidades de que podamos ver a una joven Padme son muy bajas. Yo diría que prácticamente está descartado. Pero agárrense, Masters, que también la fuente nos dice que verán muchas cosas locas de la fuerza, ligadas a los Jedi, pero también a Mortis. Y justo se nos explica que también veremos a las deidades de Mortis en live action y en concreto al Hijo Oscuro, quien será interpretado curiosamente por el mismísimo Sam Witwer en su versión live action. Que recordemos que Sam Witwer hizo la voz en inglés del propio hijo de Mortis y que también ha interpretado a la propia voz de Darth Maul en el mundo animado, Masters, y inclusive a Galen Marek en los videojuegos de The Force Unleashed. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Así que esto será una rima pura de Filoni. O sea que tendremos mucho contexto de ese conflicto cósmico de la fuerza. Pero también la fuente nos dice que veremos a muchos más fantasmas de la fuerza y no solo a Anakin Skywalker. Y justo implica que el regreso de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, Masters, no solo sería para los flashbacks de la Guerra de los Clones, sino para traer a la versión juvenil de Obi-Wan Kenobi como un fantasma de la fuerza en tiempos presentes. O sea que aquí romperemos con esta regla de haber visto a la versión viejita de Alec Guinness de Obi-Wan Kenobi. Quizás como especulación pueda ser porque justo es la versión que conoció Ahsoka. Así que aquí Filoni se está ingeniando algo, Masters, para ponernos muy precueleros versión Clone Wars. Pero también se nos explica que vendrá el fantasma de la fuerza del mentor del elegido, justo Qui-Gon Jinn. O sea, aparentemente otra de las sorpresas es ver a Liam Neeson, que hay que recordar que en el arco de Mortis fue una de las pocas veces que lo vimos como fantasma de la fuerza, justamente guiando a quien fue su discípulo por unos días, Anakin Skywalker. Así que es muy importante que vuelva alguien que cree en el balance de la fuerza y que la fuerza cósmica brille, como lo es el propio Qui-Gon Jinn, un personajazo dentro de Star Wars. Así que pinta, Masters, que las cosas cósmicas de la fuerza de lo que sucederá en Peridia será claro muy Star Wars Rebels, pero también claro ligado al arco de Mortis de Clone Wars, y sin duda muy precuelero, pero también rimará mucho con la serie de Kenobi, con cosas que los fans hemos querido ver por años.
Así que esto, debo decir, me está hypeando muchísimo, Masters, pero aún hay más. Ya que también esta filtración nos habla de lo que veremos en la película de Dave Filoni en el conflicto climático de la Nueva República. Una que pinta que será una reinterpretación de Heredero del Imperio, de esas novelas donde Thrawn era el villano, pero también donde había un conflicto cósmico de la fuerza. Las dos cosas aparentemente las estamos viendo y se están sembrando en Ahsoka 2. Una en Peridea con Ahsoka como protagonista y Sabine Wren, y viendo todo eso de los fantasmas y las deidades de Mortis mediante Baylan Skoll y Abeloth. Y toda la otra trama en la que veremos, Masters, es justo la invasión de Thrawn en la galaxia conocida, enfrentando a los rebeldes y en concreto a Hera Syndulla. Y como contexto breve de lo que veremos después en la película de Dave Filoni tras Ahsoka 2, Masters, es que en esencia se nos explica que esto preparará el camino para ver en esa película a Luke Skywalker, a Han Solo y a Leia Organa. O sea que en esa película, que es el conflicto climático, sí los vamos a ver por fin reunidos, Masters. Así que esto, Masters, a mí me parece que es una absoluta locura, pero hay que conocer también parte de lo que veremos en la trama de la galaxia dentro de Ahsoka 2. Porque lo que hace Thrawn invadido la galaxia también será carnita, porque él es el villano principal de los remanentes imperiales. Después de todo, ya vimos su invasión con cofres de Hermanas de la Noche y hasta zombies Stormtroopers. Pero la fuente nos dice que justo habrá un elemento de Thrawn muy importante que juegue en torno a su invasión, Masters. O sea que también estaremos viendo la trama de cómo él mueve esta invasión a la galaxia conocida desde Dathomir. Y aquí quiero recordarles una declaración que dijo el propio Dave Filoni tras Ahsoka 1, más o menos hace 1 año y medio, Masters. Que a él le gustaba esta idea de enfrentar a dos generales en un conflicto galáctico. Algo que ya hizo en Rebels, donde ahí sembró la rivalidad del gran almirante Thrawn contra Hera Syndulla, donde justo Thrawn le pateó el trasero varias veces a Hera Syndulla. Y curiosamente, si nos fijamos, lo que ya sembró Dave Filoni con estos dos generales de ambos ejércitos, sobre todo claro en la temporada 1 de Ahsoka, es que los dos son líderes de flotas y ya tienen sus ejércitos armados. O sea que esto ya está implicando que la guerra estelar se verá en Ahsoka 2 mediante estos dos generales. Y con claro, Hera Syndulla manejando el Home One y las fuerzas de la Nueva República. Así que ellos serán nuestros ojos, Masters, en la galaxia conocida para ver escalar el conflicto antes de la película de Filoni. Y por eso será importante también no solo Hera Syndulla y su hijo Jacen, sino el Dios Chopper y también Ezra Bridger como un Jedi. Pero lo importante que se nos siembra sobre lo que veremos en este conflicto en la galaxia conocida es que en un dado momento, conforme vaya escalando el conflicto con Thrawn, veremos cómo la propia canciller Mon Mothma, que ya la vimos en la temporada 1, estará muy preocupada, pero ahora la veremos junto a la senadora de Alderaan, Leia Organa, estando en una escena las dos sumamente preocupadas de lo que está sucediendo, básicamente en una situación muy apremiante. Y esto tiene todo el sentido del mundo si analizamos claro lo que vimos en Ahsoka 1, porque ahí no solo vimos a Mon Mothma, que también aparece en la serie de Andor, Masters, sino que ahí fue un primer paso para sembrar a Leia Organa, porque si recordamos en el juicio de Hera Syndulla en su desacato, justo quien fue a dar su apoyo de parte de Leia Organa fue el mismísimo C-3PO. O sea que ya implica que una de las sorpresas, además de Anakin, puede ser el regreso de Leia. Claro, utilizando tecnología de Deepfake, Masters, para el rejuvenecimiento de este importante personaje clásico de Star Wars. Así que una guerra intergaláctica también está casi confirmada, pero también aparentemente habrá un último regreso, y él es el de Temuera Morrison, que se nos confirma que interpretará al Capitán Rex, Masters. Y la fuente no es del todo clara si interpretará a la versión viejita del Capitán Rex, lo cual me parece que hace sentido para apoyar a los rebeldes y sobre todo para tratar de traer de regreso a Ahsoka a la galaxia conocida. Claro, también hay que reconocer que el propio Temuera Morrison podría funcionar en los flashbacks de la Guerra de los Clones, porque ya vimos al Capitán Rex desde la temporada 1, aunque solo lo vimos con casco. Y justo la fuente nos dice que en la próxima Celebration de Japón, Temuera Morrison va a anunciar algo importante porque estará ahí en Japón, como ya está confirmado. Así que esto importante, Masters, que tiene que ver muy aparte con Ahsoka temporada 2, bien puede ser que él regrese, por ejemplo, a una temporada 2 del libro de Boba, o que confirme que está como cameo en la película del Mandalorian. No nos olvidemos que Jon Favreau está completamente libre ya que se produjo la película del Mandalorian, y que originalmente la idea era traer a Boba Fett en lo que era la temporada 4 del Mandalorian, que ahora fue reconvertida en una película. Así que con Temuera aún queda mucho futuro, Masters. Así que con todo este contexto sobre Ahsoka 2, me parece que la cosa es una locura y es mucho más grande de lo que pensábamos. Y aún faltan, claro, muchos detalles específicos de lo que vamos a ver en esta temporada 2, pero con lo que ya sabemos, con una historia de samuráis en Peridea, con muchas espaditas y cosas locas cósmicas de la fuerza, con Anakin incluido y también Abeloth y muchos cameos de la Guerra de los Clones, esto pinta que será una locura, Masters. Y esto sumado a la trama muy Rebels de enfrentamiento de dos generales con conflicto estelar. Así que por todo esto, lo que ya sabemos de Ahsoka 2 me encanta y pinta ser el contenido más esperado en los últimos años de Star Wars. Todo gracias al buen Dave Filoni. Pero si también quieres saber más de todo lo que debes saber antes de ver Andor temporada 2, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.